Bien, amigos, continuamos en este diálogo urgente. Nos complace presentar al presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna, Jean Luis Rodríguez, con quien tendremos interesante conversación sobre los diferentes temas acontecidos a nivel nacional. Jean Luis, buenos días, bienvenido a Diálogo Urgente. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Te decía fuera del aire que hacía mucho que no nos veíamos, pero muy complacido de estar aquí contigo. Qué bueno con ustedes. Qué bueno tenerte en esta mañana. Y para empezar este diálogo quisiéramos escuchar de ti como presidente de la Juventud del partido del PRM, cuál es su sentir sobre los resultados de las elecciones recién pasadas, donde hubo un llamado por parte de tu partido a candidatos electos a no recibir unas certificaciones. Parece que hay disconformidad todavía. No, mira, en nuestro caso particular, yo entiendo que el pasado proceso electoral tuvo muchos vicios, muchas dificultades, muchas cosas que como país debemos de ir superando. Ya no es posible que en pleno siglo XXI y una sociedad como la sociedad dominicana, que se ha ido modernizando, no solamente con la cantidad de hombres y mujeres que se han ido preparando en este país, sino también que hemos visto cierta evolución de las empresas, del sector de la construcción, un país que se ve que hay cierto desarrollo. No es posible que en procesos electorales tengamos tantas dificultades y precariedades. Por ejemplo, en un centro, para ponerte un ejemplo de las cosas que nosotros vivimos, en un centro como el del Ensanche Paraíso, los escáneres para sacarte las huellas digitales no funcionaron en muchas de las mesas de votación. Y esas fueron cositas, pero otras cosas que suceden, como la compra masiva de cédulas cerca de los centros de votación. Tú tienes también, por otro lado, que uno ve en esos mismos centros de votación que las autoridades que están llamadas a ser las que velen por la seguridad, ni siquiera tú ves una intención abierta de defender realmente que no se produzcan cosas como la compra de votos en los centros de votación. Entonces hay muchas debilidades institucionales. Lógicamente esas son las reglas de juego. Yo creo que ya nosotros debemos, como oposición y como partido, aceptar lógicamente lo que ha sido el resultado de estas elecciones y continuar adelante, continuar abogando siempre por el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y porque las cosas sean diferentes. Ya ver el pasado, yo pienso que es una pérdida de tiempo, y hay que ver hacia el futuro y nosotros proponer, no solamente como PRM, sino todos los partidos del sistema de partidos políticos de la República Dominicana, una manera diferente de cómo hacer las cosas en los procesos electorales que vienen. Jean Luis, hay muchos sectores que han cuestionado al PRM porque, si bien es cierto, han mantenido una postura crítica de que hubo irregularidad en el proceso, no menos es cierto que ustedes ganaron importantes plazas. Entonces, hay cuestionamientos y yo quisiera conocer tu respuesta como presidente de la Juventud de esa organización, de que solamente hubo irregularidades donde no ganó el PRM. ¿Qué respuesta tú le das a esos sectores? Mira, ahí hay una situación de que tú pudieras analizar y bueno, y decir ciertamente la estructura mediática del gobierno te logra colocar que la gente piense muchas veces como el gobierno entiende que debe de pensar la gente. O sea, la estructura mediática del gobierno es bastante fuerte. Yo no creo que sea tan así, pero tampoco les resto calidad a ese tipo de planteamientos, porque ciertamente sería un poco cuesta arriba tú decir que nosotros perdimos las elecciones generales, pero que ganamos la alcaldía del Distrito Nacional, para poner un ejemplo, y hasta para los propios compañeros de esas demarcaciones muchas veces es un poco contraproducente escuchar ese tipo de argumentos. Pero no es menos cierto que muchos compañeros en sus respectivas provincias vivieron situaciones bastante difíciles. Ustedes recordarán el caso de Mao, por ejemplo, donde el senador de nosotros, Eddie Nolasco, fue prácticamente apabullado en medio del proceso, donde se vio al senador actual irrumpir en la Junta Municipal de un municipio, de Esperanza específicamente, y de Laguna Salada. Laguna Salada, sí. Este maeño. Sí, donde se vio irrumpir el senador actual y donde se veía que él lo cuestionaba al presidente de esa junta y en cierta medida hasta fue un poco agresivo con ese presidente de esa junta. Y yo estoy convencido, en términos personales,
que ese senador de nosotros, si eran limpiamente las elecciones y no pasaban las irregularidades que pasaron, no había manera humanamente posible que perdiera, porque yo manejaba encuestas de esa provincia y se ve ahí, la diferencia fue muy mínima y se dieron situaciones. Ahora, reitero, son cosas que nosotros debemos de verla ya como un proceso de reflexión y ponderar cómo podemos en un futuro hacer las cosas de manera diferente. Hay un poco mirando futuro, porque si seguimos analizando el caso de la senaduría de Valverde, también la elección o la ponencia de ese candidato a senador por el PRM no fue fue un proceso bastante cuestionado ahí a lo interno. Pero mirando futuro, vamos a seguir mirando futuro. ¿Entiendes tú o sienten ustedes, la juventud del Partido Revolucionario Moderno, que esa voz o ese llamado que tú haces de mirar a futuro está siendo escuchado al interno del partido por los líderes mayoritarios de esa organización? Porque miramos otro discurso hacia afuera, un poco más de resistencia, más de lucha, no busquen certificaciones, si vamos al diálogo es con estas condiciones. ¿Hay coherencia? Luego el tema de las certificaciones, el partido aprobó de que fueran a las juntas municipales a retirar los certificados. Estaban opuestos al acto, al show mediático que entendía el partido que se podía producir con ese acto principal que se dio. Yo creo que nosotros como juventud tenemos que ser propositivos, tenemos que, no solamente por un cambio de mentalidad dentro del propio partido de nosotros, sino porque eso representa una generación emergente que existe en la República Dominicana, en todos los partidos, que debemos de ser los principales abanderados de cambiar en todo el sentido de la palabra la manera de hacer política en este país. Yo creo que el PRM tiene una gran oportunidad por los jóvenes que tiene, que están bien posicionados en la mayoría de los estamentos, tanto del partido como en el Congreso de la República y los municipios, y esos mismos jóvenes tenemos la oportunidad de proponer al partido. Ahora recientemente el partido creó una comisión para que nosotros hagamos una propuesta de modernización del PRM. Yo estoy confiado y esperanzado en que esa comisión, que somos 5 compañeros de la juventud del partido y algunos asesores de la dirección partidaria, nosotros podamos tener un documento importante donde real y efectivamente logremos transformaciones a lo interno del partido y que el partido realmente cumpla con eso que nosotros vamos a proponer, porque ciertamente muchas veces se ve que los jóvenes dentro de los partidos políticos no somos los más, si se quiere, considerados por parte de la dirección de los partidos. Sucede en todos los partidos que hay cierta animadversión con los jóvenes. Ahí yo iba. En todos los partidos en este proceso vimos que jóvenes fueron despojados, maltratados, pero en tu caso particular, en un momento crítico de la campaña, bueno, surgieron rumores, se dice que se te despojó de una diputación que se te había otorgado. Cuéntanos un poco cuál fue esa mecánica, porque ciertamente, y tú y yo tenemos una relación un poco más cercana, ciertamente tú eras un candidato seleccionado por el PRM a la diputación y se te despojó. Mira, fue un proceso bastante difícil y duro, sobre todo por el tema de las negociaciones a las que arribó nuestro partido con las demás fuerzas políticas y sociales de la nación. En sentido general, la juventud de nuestro partido posiblemente fue la que mejor le fue de todos los partidos, en términos de diputaciones, de alcaldías, de regidurías. Siento que la participación no fue tan pobre. Primero porque muchos jóvenes se atrevieron a ir. Pero en tu caso, yo estaba hablando del presidente de la juventud. Por lo adulto. Muchos se arriesgaron a competir por lo adulto, pero hay una cuota estatutaria de la juventud que establece que el 25% de todos los cargos son para la juventud. Yo aspiraba a diputado al Parlacén, al Parlamento Centroamericano, por la cuota de la juventud. Se supone que del 25% de cada 4 debería de ir un joven. Eso es lo lógico, lo establecido. En un momento determinado, fruto de las negociaciones, se nos pidió que teníamos que ceder la posición y permitir que se diera una negociación y que entrara otra persona por nosotros. Fue muy doloroso, debo decirlo, porque yo estaba convencido de que nosotros podíamos jugar un papel sumamente importante, hacer las cosas diferentes. La gente me decía, tú debiste de aspirar a ser diputado en una demarcación específica, porque fuera interesante tener una voz como tú en el Congreso. ¿Qué tú vas a hacer en el Parlamento Centroamericano? Yo tuve 2 razones fundamentales. La primera, que entendía que uno podía hacer las cosas diferentes desde allá.
de que posiblemente, si no se habían destacado la mayoría de los diputados que habían ido por allá a representarnos, uno podía hacer algo diferente y que la gente dijera, bueno, ahí sí se puede hacer algo, se pueden hacer convenios internacionales, se pueden traer inversión. Por parte del extranjero, de esos países de Centroamérica. Y yo estaba convencido que podía ser algo diferente desde esa posición. Y segundo, que siendo presidente de la juventud del partido, me tocaba defender a todos los jóvenes en todo el territorio nacional. Si yo me dedicaba a una diputación en una plaza política, iba a tener que olvidarme de todos los jóvenes del país, y yo creo que a futuro muchos jóvenes quizás iban a sentir que yo los abandoné. Y yo estaba dispuesto a hacer ese sacrificio, pero sí siempre fui claro en algo. Lo dije en una entrevista que me tocó anterior a ser sacrificado por parte de la dirección del partido, fruto de los convenios. Yo dije, no actuaré nunca en la misma medida si me toca a mí, me llegara a suceder lo que le sucedió a otros compañeros, como le sucedió a Fello Suberví, como le sucedió a Yayo, que tú hablabas de la situación interna de la provincia de Valverde, como le sucedió a Héctor Guzmán. Yo dije, yo jamás actuaría de la misma manera, porque la política no debe de ser por posiciones. Y al otro día, siendo sacrificado, yo salí a trabajar. En ese momento se abrió un espacio interesante porque surge Carolina Mejía como candidata a la vicepresidencia y ella me pide que le coordine su proyecto a nivel nacional. Y terminé siendo jefe de campaña de ella. A la persona a la cual tuviste que ceder, ¿ganó? ¿Perdió? Ganó, porque se supone que si era la 4, el PRM sacó 7 por acumulación. Sacó 7 posiciones. O sea que... Con tu anuencia, Jean Luis, vamos a pasar a la mesa de los comentarios, donde nuestro compañero Iván Fernández tiene una importante pregunta para ti. Jean Luis, a partir de ese momento que tú relatabas, se te vio tomar una ruta, un camino más apegado a Carolina Mejía que a Luis Abinader, el candidato presidencial. En este momento que ya se avecina se avecina entre comillas, ¿verdad? La candidatura hacia el 2020, Luis Abinader se presume que será el candidato o se intentará ser candidato nueva vez. ¿Tú estás trabajando para que Carolina o Hipólito sean candidato presidencial por el PRM? Mira, no fue que se me vio más cercano a Carolina, fue la real situación de que yo era su jefe de campaña y yo andaba con ella en todo el territorio nacional, y nosotros, lógicamente, si estaba en Mao con ella, yo iba a subir una foto con ella, y yo estaba todos los días con ella, nos pasábamos 6 o 7 días a la semana trabajando juntos. No hay ninguna discrepancia con el licenciado Luis Abinader, con nosotros, todo lo contrario, hay un gran nivel de respeto, de cariño y admiración con él y su familia, con doña Raquel, una persona que yo valoro muchísimo también, pero todo el mundo sabe que en nuestro caso particular siempre he pertenecido a la corriente interna dentro del partido del presidente Hipólito Mejía. El presidente Mejía me trata a mí y me dice que soy su ahijado, o sea, tengo un vínculo familiar. Mi papá es su compadre por parte de mi hermano. Él dice que yo soy un ahijado heredado porque a mí me bautizó Joaquín Balaguer, y él dice, bueno, ya Balaguer no está, ahora el padrino tuyo también soy yo, que es el padrino de... Tú tienes buenos padrinos. Es el padrino, sí, es el padrino de mi hermano, el presidente Mejía, y hay un vínculo familiar y afectivo muy fuerte. O sea que cualquier proyecto que involucre a la familia Mejía, no importa cuál sea el primer nombre de la familia Mejía, yo estaré a su lado, haciéndolo siempre con mucha ética, mucho respeto, porque fui coordinador de campaña de la Juventud de Hipólito en el proceso interno con Luis Abinader, y nunca nadie vio que yo, siendo presidente institucional, utilizara la institucionalidad de la juventud para beneficiar a uno. Va por Carolina. Y la parte generacional, porque vemos a un David Collado empujando ya, hay rumores de que tiene su proyecto político con miras al 20. ¿No te verías tú en esa encrucijada como presidente de la juventud si un joven decide aspirar a la presidencia de la República? Mira, David y yo somos hermanos. Yo apoyé a David militantemente desde el primer momento, aun cuando ni él estaba seguro que iba a aspirar a la alcaldía. Yo me reuní con él, le dije, yo quiero hacerte un acto, y me dijo, no, pero todavía no es tiempo de eso, déjame hacerte un acto. Y le hicimos una actividad bastante nutrida de jóvenes en el Hotel Lina, donde hubo un empuje en ese momento a lo interno del partido, y generamos una estructura de confianza de jóvenes en todo el territorio nacional. Pero yo estoy convencido que David no va a aspirar a la presidencia de la República en esta oportunidad. Yo estoy convencido que él va a repetir
que estoy seguro que va a ser una buena gestión. Ah, pues ya tú lo estás No, eligiendo en la alcaldía desde yo ya. estoy convencido, Correcto. yo estoy convencido de eso, porque él va a hacer una buena gestión. Lo hemos conversado, él va con una mentalidad muy clara de lo que hay que hacer en el Distrito Nacional, y al día de hoy todos los pronósticos, pudiera equivocarme, y en la vida nunca se sabe, pero todos los pronósticos indican a que él iría por lo menos 2 periodos a la alcaldía del Distrito Nacional. Carolina. Carolina. Ya Luis, hemos conversado aspectos del fortalecimiento interno de esa organización política, pero todo el país está atento por haber quedado en segundo lugar el PRM en su rol de oposición. La juventud del Partido Revolucionario Moderno tiene claro cuáles son esos temas que va a proponer en ese rol de oposición que tiene el partido a temas tan trascendentales que en la actualidad son o ley del partido o ley electoral, una reforma fiscal. ¿Qué posición tienen ustedes frente a estos temas? La juventud del PRM, al igual que el partido, pero en el caso de la juventud, yo creo que ha estado 1 o 2 pasos por delante de los debates actuales que tenemos en la República Dominicana. Si buscamos quizás en periódicos de hace 1 o 2 años, van a encontrar muchas declaraciones de la juventud del partido donde nosotros abogamos por la ley de partidos, por la reforma fiscal, por la ley, la modificación, la reforma a la ley electoral, con elementos que nosotros entendemos sumamente importantes para leyes de esa magnitud. En el caso de los partidos políticos, lo que vivimos internamente en nuestras organizaciones muchas veces son fruto de que ni siquiera somos capaces a veces de respetar los propios estatutos del partido. Yo creo que es importante que exista una ley, pero que esa ley sea de garantías, no solamente para la dirección partidaria, sino para quienes militan dentro de los partidos políticos, donde tú puedas encontrar, por ejemplo, que al momento de ir a una convención existan garantías distintas a las que hemos visto dentro de los partidos políticos del país, donde tú vas a una convención y lamentablemente hoy no existen realmente las garantías necesarias para que los procesos sean sumamente diáfanos y transparentes. Eso lo hemos vivido, yo lo viví en mi anterior partido, que fui parte, ¿verdad?, de presidente de la juventud de lo que era el PRD en aquel momento, y posiblemente en el mismo PRM, que por una situación de que fue muy rápida el proceso de la convención, hubo elementos que quizás pudieron haber sido mejor controlados, sobre todo con la participación activa de que la Junta sea parte de esos procesos, como yo creo que debe de establecerse en la ley de partidos políticos. ¿Y por qué si esa juventud va tan adelante, como bien tú lo dices? Y yo soy de los que piensan que en el PRM hay muchos talentos, Wellington, Faride, tú, el mismo David. Paliza, senador también. Paliza, un joven senador. ¿Por qué esa juventud no logró transformar eso en votos hacia su candidato? Porque la verdad es que, en términos generales, no sé qué hizo Danilo Medina para la juventud, porque soy de los que critican 2 políticas de Danilo, la de deporte y la de la juventud. No sé qué hizo para ganar esa gran cantidad, esa adhesión de jóvenes. ¿Por qué ustedes no? Mira, el 75%, salió una noticia recientemente de las direcciones de los partidos, es mayor a 50 años de edad. No sé si lo leyeron ustedes. Y yo creo que, como uno dice, una golondrina no hace verano. A pesar de que tenemos muchos jóvenes que juegan un rol importante dentro de las diferentes estamentos del Estado, ya sea en el Congreso Nacional, las alcaldías y en el propio sector privado, que tenemos jóvenes que se han ido desarrollando, no necesariamente eso puede transformarse en votos directos al partido. Yo pienso que se trata más de una dirección partidaria, y yo creo que hacia ahí debe de encaminarse el PRM, a tener una dirección partidaria donde real y efectivamente la sociedad dominicana pueda ponderar quiénes somos en muchos de estos casos los jóvenes que estamos desarrollando una carrera política distinta dentro del partido. Hay muchos elementos que yo creo que luego que tengamos elaborado el documento que yo les planteaba al inicio, nosotros pudiéramos venir y conversar con ustedes de esas cosas que nosotros entendemos que pudieran lograr que el partido real y efectivamente sobrepase ese techo ya de ser la segunda fuerza política del país y llegue a gobernar la República Dominicana como esperamos que podamos hacerlo a partir del año 2020. Por tu experiencia como político,
y llevando la agenda de juventud en el PRD en su momento, ahora en el PRM en la actualidad. Pero cuando miramos la fotografía y pensamos en la sostenibilidad de los partidos, miramos que muchos o la gran mayoría de las personas que forman parte de estos espacios son personas que por generación han venido ahí. Tú eres hijo de políticos, muchos de los que están ahí, sus padres o sus abuelos, fueron políticos también. ¿Cuál es la necesidad que hay para que nuevas personas que no tengan que ver con que tengan un tío, un abuelo, un primo, o que crecieron en un partido político, se interesen en formar parte de estas organizaciones? La matrícula, como bien dijiste, en su mayoría es de 50 años o arriba. Eso no te da sostenibilidad a largo plazo. Y es un trabajo que tienen que hacer los partidos. La matrícula de las direcciones, no del... Bueno, pero también las matrículas de los partidos son personas muy adultas y los estudios están ahí. Los jóvenes no quieren pertenecer a partidos políticos y el tema de ir a votar, no quieren ir a votar tampoco. Hay una animadversión, ciertamente, por parte de muchos jóvenes que creen, primero, que todos los políticos son iguales y que esas dificultades por las que ellos atraviesan son culpa de los políticos, que en cierta medida tienen razón en esa dirección. Pero es como uno siempre ha dicho, no esperes que las cosas cambien viéndolas desde el frente, tú tienes que tratar de participar. Eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde la juventud del partido, crear una conciencia crítica por parte de los jóvenes de nuestro partido, crear la oportunidad de que nuevos jóvenes se integren a la juventud revolucionaria moderna en este caso, y en aquel momento cuando dirigíamos también la juventud del PRD, convencido de que si no se participa no es posible hacer los cambios. Tú puedes decir, bueno, mañana llegó Luis y está ejerciendo cualquier acto indebido en la actividad política, para poner un ejemplo, que sé que no sería el caso, y tú decir, ¿qué yo estoy haciendo para que las cosas sean diferentes? Quizás yo pudiera ir a la posición que él está y mañana hacer las cosas diferentes y demostrar que es posible hacer las cosas diferentes. Pero una cruz pesada con la que cargamos los políticos, en el caso de uno que es joven, que nunca he ocupado una posición pública, que he tratado de hacer una política con mucha dignidad, mucha altura y haciendo las cosas correctamente, me envuelven y me involucran también quizás en el grupo de políticos que no hacen las cosas de manera correcta, porque dicen que todos los políticos son iguales. Y yo creo que esa debe de ser el primer cambio de mentalidad de los ciudadanos dominicanos, de los hombres, mujeres y jóvenes de este país, de tratar de entender que no todos son iguales, que muchos pueden hacer las cosas diferentes, y hemos visto ejemplos de ellos. En nuestro partido tenemos muchos ejemplos de personas que no necesitaron recursos ahora para ser diputados, para ser alcaldes, que se dice que la política está muy cara, pero yo conozco muchos casos de personas. En el caso de que tú eres maeño, tú sabes el caso de Él no va, pero es de Mao. Tondo, yo sí voy a Mao. Templa, que es diputado ahora por el PRM, Andrés Templa, fue un candidato sin recursos, que es una figura mediática. Por primera vez. Finalmente, Jan, porque nos tenemos que ir, ¿qué tú hiciste para convencer al viejo que aceptara esa candidatura a diputado por el Seibo? Yo tuve que hacer muchos... tuve que convertirme prácticamente en un psicólogo, porque realmente es muy difícil a veces para ti. Tú sabes, cuando tú has alcanzado quizás un peldaño más alto y ya tú estás en una especie de retiro, porque me había dicho, yo me voy a dedicar a trabajar para ti, ya yo quiero estar bajo perfil. Yo tuve que convencerlo de que era necesario que él participara en la boleta, en la composición de la boleta de la provincia. Pues a ganar a Santiago. Fue el diputado más votado de la provincia, de todos los partidos. O sea que eso te da un indicio de que era importante su participación, y por eso ganamos la senaduría, pero también ganamos la alcaldía del municipio. O sea, yo pienso que la única provincia del país, y es así, ¿sí? La única provincia del país, porque tenemos un senador en Puerto Plata, pero no ganamos la alcaldía de Puerto Plata. Sí. Pero la única provincia del país que se ganó la senaduría, la diputación y la alcaldía fue por parte del PRM, fue en el Seibo. Jean Luis Rodríguez, gracias por tu participación en este diálogo urgente. Gracias a ustedes por la invitación. Al presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna por acompañarnos en este diálogo urgente. A ustedes no se muevan, que todavía Colombia, Alcántara, Iván Fernández, Víctor Almonte y este servidor tenemos otros temas que tratar para complementar el programa. Ya volvemos.